¿Alguna vez has sentido que Dios te pide algo imposible? ¿Te has encontrado llorando por un mundo que parece no querer salvarse a sí mismo? En las calles de Jerusalén, hace más de 2600 años, caminaba un hombre cuyas lágrimas corrían tan frecuentemente que fue conocido como el profeta llorón. Jeremías, un joven sacerdote de Anatot, recibió un llamado divino que cambiaría su vida para siempre: ser la voz de Dios en tiempos de colapso nacional. Imagina despertar cada mañana sabiendo que debes entregar mensajes que nadie quiere escuchar. Mientras otros profetas prometían paz y prosperidad, Jeremías advertía sobre destrucción inminente. Lo encarcelaron, lo arrojaron a una cisterna para morir, lo acusaron de traición y aún así seguía predicando. ¿Qué mueve a un hombre a mantenerse firme cuando todo su mundo se derrumba? Hoy viajaremos desde los palacios de Jerusalén hasta las calles del exilio en Egipto, descubriendo cómo este profeta reluctante se convirtió en la voz más honesta de su generación. No solo contemplaremos la caída de una nación, sino también el nacimiento de una esperanza revolucionaria, un nuevo pacto escrito no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. Esta es la fascinante historia del hombre que lloró por un pueblo que no podía salvarse a sí mismo, pero que nunca perdió la esperanza en el Dios que podía restaurarlo todo. Corrían tiempos complicados en el reino de Judá. El joven rey Josías, apenas un chamaco de 8 años, cuando subió al trono, intentaba restaurar la adoración a Dios después de años de idolatría bajo los reinados de Manasés y Amón. El pueblo andaba bien confundido, dividido entre la lealtad al Dios de sus antepasados y la tentación de los dioses cananeos que prometían fertilidad y prosperidad. En este escenario tan revuelto, un muchacho de familia sacerdotal de Anatot, un pueblito a unos 5 kilómetros de Jerusalén, en territorio de la tribu de Benjamín, recibió un llamado que le cambiaría la vida para siempre. Este chamaco se llamaba Jeremías. Un día, mientras Jeremías andaba en sus asuntos, Dios le habló directamente con palabras que quedarían marcadas en su corazón para siempre. Según Jeremías 1:5, Dios le dijo: «Antes que te formara en el vientre te conocí. Antes que nacieras te aparté. Te puse por profeta a las naciones». Órale, imagínate recibir semejante encargo siendo apenas un chavito. La reacción de Jeremías fue bien normal. Se agüitó y trató de zafarse. Como dice Jeremías 1:6, «Ay, Señor Dios, mira que no sé hablar porque soy un chamaco». Jeremías sentía que no daba el ancho para semejante misión, pero Dios no aceptó su excusa. En Jeremías 1:7-8, Dios le respondió: «No digas, soy un chamaco, porque a donde quiera que te mande, irás, y todo lo que te ordene, dirás. No tengas miedo de ellos, porque yo estoy contigo para librarte». Para sellar este pacto, Dios hizo algo bien significativo. Según Jeremías 1:9, entonces extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo: «He aquí, he puesto mis palabras en tu boca». Con este gesto, Dios estaba invistiendo a Jeremías como su vocero oficial. Un honor grandísimo, pero también una responsabilidad pesadísima. El ministerio de Jeremías arrancó con 2 visiones bien poderosas que establecieron el tono de lo que sería su chamba profética. Primero, Dios le mostró una vara de almendro, que en hebreo suena parecido a vigilante. Como cuenta Jeremías 1:11-12, «¿Qué ves, Jeremías?». Y dije: «Veo una vara de almendro». Y me dijo Jehová: «Bien has visto, porque yo vigilo sobre mi palabra para ponerla por obra». Esta visión era un recordatorio de que Dios estaba atento, vigilando para cumplir lo que había prometido. La segunda visión fue más inquietante: una olla hirviendo inclinada desde el norte. Según Jeremías 1:13-14, «¿Qué ves?». Y dije: «Veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte». Y me dijo Jehová:
del norte se desencadenará el mal sobre todos los habitantes de esta tierra. Esta era una clara advertencia de que el juicio divino vendría de Babilonia, la potencia del norte que eventualmente destruiría Jerusalén. Conforme avanzaba su ministerio, Jeremías recibió de Dios instrucciones para realizar varias acciones simbólicas que comunicaban mensajes poderosos al pueblo. Una de las más llamativas fue cuando Dios le prohibió casarse, algo inusual en la cultura judía, donde el matrimonio y los hijos eran considerados bendiciones esenciales. Como dice Jeremías 16, 1, 2. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: no tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Este celibato forzado simbolizaba que venían tiempos tan duros que sería mejor no tener familia que sufriría. Otro día, Dios mandó a Jeremías a visitar la casa de un alfarero. Ahí, mientras miraba al artesano trabajando con el barro, recibió una lección sobre la soberanía divina. Jeremías 18, 3, 6 cuenta: entonces descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija que hacía se echó a perder en manos del alfarero. Así que volvió, y la hizo otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? El mensaje era claro. Dios tenía el derecho y el poder de moldear a las naciones según su voluntad. En otra ocasión, Jeremías compró un cántaro de barro y lo llevó al valle de Ben Hinnom, un lugar tristemente célebre por los sacrificios de niños que ahí se habían realizado. Frente a los ancianos y sacerdotes, Jeremías 19, 10, 11 relata: entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Era una dramática advertencia de la destrucción que se avecinaba. Jeremías también se fabricó un yugo de madera que llevó puesto en el cuello, como símbolo de que Judá debía someterse al yugo de Babilonia. Según Jeremías 27, 2, 3, 11, así me ha dicho Jehová: hazte coyundas y yugos, y ponlos sobre tu cuello. Mas la nación que someta su cuello al yugo del rey de Babilonia y le sirva, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella. Este mensaje era bien impopular porque iba contra el orgullo nacional, pero era el único camino para la supervivencia. En otra acción simbólica, Jeremías tomó un cinto de lino, lo llevó al río Éufrates y lo escondió en una hendidura de la peña. Después de muchos días, cuando fue a recuperarlo, lo encontró podrido e inservible. Jeremías 13, 9, 10 explica: así ha dicho Jehová: así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en la dureza de su corazón, vendrá a ser como este cinto, que para ninguna cosa es bueno. Era una representación viviente de cómo la desobediencia estaba descomponiendo a la nación ante los ojos de Dios. Uno de los broncones más duros que enfrentó Jeremías fue la oposición constante de los profetas oficiales que gozaban del favor del gobierno y el pueblo. Mientras Jeremías advertía sobre el juicio inminente, estos cuates andaban predicando mensajes bien cómodos de escuchar. Como dice Jeremías 6:14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Jeremías los desenmascaraba sin miedo. En Jeremías 23:16 proclama: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen vanos, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Estos falsos profetas ofrecían esperanzas vacías que el pueblo prefería escuchar en lugar de la dura verdad de Dios.
Esta valentía le costó caro a Jeremías. En una ocasión, después de predicar en el templo, el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que era jefe de la guardia, lo apresó y lo puso en el cepo. Jeremías 20:1-2 cuenta: el sacerdote Pasur, hijo de Imer, que presidía como príncipe en la casa de Jehová, oyó a Jeremías que profetizaba estas palabras, y azotó Pasur al profeta Jeremías, y lo puso en el cepo que estaba en la puerta superior de Benjamín, la cual conducía a la casa de Jehová. Pero ni siquiera la humillación pública doblegó a Jeremías. Al ser liberado al día siguiente, lejos de retractarse, le puso a Pasur un apodo: Magor Misabib, que significa terror por todas partes, y le profetizó su destino en el exilio. Uno de sus enfrentamientos más dramáticos fue con el profeta Hananías. Mientras Jeremías andaba con su yugo de madera predicando la sumisión a Babilonia, Hananías públicamente contradijo su mensaje. Jeremías 28:10-11 relata: entonces el profeta Hananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Hananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años. Hananías proclamaba lo que todos querían oír: que la crisis sería breve y que pronto los artículos del templo y los exiliados regresarían. Jeremías inicialmente se retiró sin confrontarlo, pero Dios le ordenó volver con un mensaje devastador. Según Jeremías 28:15-16, entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Hananías: ahora oye, Hananías, Jehová no te envió, y tú has hecho que este pueblo confíe en mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y efectivamente, 2 meses después, Hananías murió, confirmando quién era el verdadero profeta. Mientras tanto, el primer grupo de exiliados ya se encontraba en Babilonia desde el 597 a.C. Jeremías les escribió cartas orientándolos sobre cómo vivir en el extranjero. En Jeremías 29:5-7 les aconseja: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice deportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Este mensaje realista contrariaba a los profetas exiliados como Acab, Sedequías y Semaías, que seguían alimentando falsas esperanzas de un regreso inmediato. Detrás de la fachada de fortaleza pública, Jeremías sufría intensamente. Sus escritos revelan su lucha interna, sus dudas y hasta sus reclamos a Dios, con una honestidad que pocos profetas se atrevieron a expresar. Estas confesiones personales son una ventana al corazón de un hombre desgarrado entre su lealtad a Dios y su amor por su pueblo. En momentos de profundo desconsuelo, Jeremías llegó a lamentar su propio nacimiento. Jeremías 20:14-18 revela: maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. ¿Para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta. El peso de su llamado se volvía a veces insoportable. En lo que los estudiosos llaman las confesiones de Jeremías, el profeta mantiene diálogos íntimos con Dios, donde expresa su frustración y confusión. En Jeremías 12:1 pregunta: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Como muchos de nosotros, Jeremías luchaba por entender por qué los malvados a menudo parecen salirse con la suya mientras los justos sufren. La soledad era otro aspecto doloroso de su ministerio. Dios le había prohibido no solo casarse,
sino también participar en las alegrías comunales normales. En Jeremías 15:17 confiesa: «No me senté en compañía de bromistas, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación». Su misión lo aisló de la comunidad, haciéndolo un extraño entre su propia gente. En un momento de particular frustración, Jeremías incluso acusa a Dios de haberlo engañado. Jeremías 20:7 registra sus sorprendentes palabras: «Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí». Se sentía atrapado en un llamado que le traía principalmente rechazo y burla. Sin embargo, a pesar de estos momentos de desesperación, Jeremías descubrió que no podía dejar de proclamar la palabra de Dios, aunque quisiera. En Jeremías 29 explica: «Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude». La palabra de Dios era como una llama inextinguible dentro de él que tenía que ser expresada. Esta tensión interna fue lo que eventualmente le ganó el apodo de el profeta llorón. En Jeremías 9:1 exclama: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para llorar día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo». Sus lágrimas reflejaban tanto su compasión por el pueblo que sufriría como su frustración ante su terquedad. Los primeros años del ministerio de Jeremías coincidieron con la reforma religiosa del rey Josías, quien, después de encontrar el libro de la ley en el templo, probablemente el Deuteronomio, emprendió una campaña para purificar el culto, eliminando toda práctica idólatra. Inicialmente, Jeremías apoyó estos esfuerzos, como sugiere Jeremías 11:1-5, donde proclama las bendiciones del pacto para quienes obedezcan la ley. El descubrimiento del libro de la ley en el año 622 a.C. fue un momento crucial. Según Duns Reyes 22, cuando el sumo sacerdote Hilcías encontró este rollo durante las reparaciones del templo, su lectura provocó que Josías rasgara sus vestiduras en señal de arrepentimiento. Convocó a todo el pueblo y renovó solemnemente el pacto, comprometiéndose a seguir a Jehová y guardar sus mandamientos. Sin embargo, Jeremías pronto se dio cuenta de que la reforma, aunque sincera por parte de Josías, no había logrado un cambio profundo en el corazón del pueblo. Por eso, pronunció su famoso Sermón del Templo, registrado en Jeremías 7. Ahí advierte contra la falsa seguridad de tener el templo. «No fiéis en palabras de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este». Les recordó que la mera presencia del edificio sagrado no los protegería si continuaban oprimiendo al extranjero, al huérfano y a la viuda, y siguiendo a otros dioses. Particularmente indignante para Jeremías era el culto a la reina del cielo, una deidad femenina probablemente asociada con Istar, diosa babilónica de la fertilidad. En Jeremías 7:18 denuncia: «Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira». Toda la familia participaba en esta idolatría, contaminando la adoración a Jehová. Jeremías también advirtió contra la alianza política con Egipto, que muchos veían como protección contra la amenaza babilónica. En Jeremías 2:18 pregunta, retóricamente: «Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates?» Confiaba en que solo la obediencia a Dios, no las alianzas políticas, podría salvar a la nación.
Trágicamente, el buen rey Josías murió prematuramente en Megido, mientras intentaba detener al faraón Necao II que marchaba hacia Asiria. Jeremías lamentó profundamente esta pérdida, como registra Dusno Crónicas 35:25. Y Jeremías endechó en memoria de Josías, y todos los cantores y cantoras recitan sus lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Después de la muerte de Josías, en el 609 a.C., sus sucesores abandonaron sus reformas y llevaron a Judá por un camino de destrucción. Joacás, hijo de Josías, apenas reinó 3 meses antes de ser llevado cautivo a Egipto. Fue reemplazado por su hermano Joacim, también llamado Eliakim, quien resultó ser un gobernante corrupto y opresivo. Jeremías condenó duramente a Joacim por su injusticia. En Jeremías 22:13-14 proclama: «Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas, y la cubre de cedro, y la pinta de bermellón». Mientras el rey construía palacios lujosos, el pueblo sufría bajo pesados impuestos y trabajo forzado. El enfrentamiento más directo entre Jeremías y Joacim ocurrió cuando el profeta dictó todas sus profecías a su escriba Baruc. Cuando este rollo fue leído públicamente en el templo, los oficiales informaron al rey, quien pidió que se lo leyeran. Jeremías 36:23 describe la reacción real. Y sucedía que cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgaba con un cortaplumas de escriba y lo echaba en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que había en el brasero. Esta arrogante destrucción de la palabra de Dios selló el destino de Joacim. Jeremías, escondido para evitar el arresto, dictó nuevamente sus profecías a Baruc, añadiendo además nuevas palabras. Entre ellas estaba esta severa sentencia contra Joacim en Jeremías 22:19. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Una predicción humillante para un rey que efectivamente moriría en desgracia, sin los honores fúnebres propios de la realeza. Joaquín, también llamado Jeconías, hijo de Joacim, apenas reinó 3 meses antes de que Nabucodonosor sitiara Jerusalén en el 597 a.C. Se rindió y fue llevado cautivo a Babilonia junto con la élite de Jerusalén y los tesoros del templo y el palacio. Jeremías lo comparó con un anillo de sellar que Dios había arrojado lejos. Jeremías 22:24-28 dice: «Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. ¿Es este hombre Conías una vasija despreciada y quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima?» Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, otro hijo de Josías y tío de Joaquín. Aunque inicialmente juró lealtad a Babilonia, Sedequías era débil y se dejaba influenciar por consejeros que favorecían una rebelión apoyada por Egipto. Jeremías insistía en que someterse a Babilonia era la única opción sensata, pero el rey vacilaba. Curiosamente, a pesar de ignorar públicamente a Jeremías, Sedequías lo consultaba en secreto. Jeremías 37:17 registra: «Después envió el rey Sedequías y le hizo traer, y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo: ¿Hay palabra de Jehová?» Y Jeremías dijo: «Hay». Y dijo más: «En mano del rey de Babilonia serás entregado». Incluso conociendo su destino, Sedequías no tuvo la fortaleza para seguir el consejo del profeta. Finalmente, Sedequías se rebeló contra Babilonia, provocando un nuevo asedio a Jerusalén en el 588 a.C. Cuando la situación se volvió desesperada, intentó escapar, pero fue capturado. El castigo fue terrible, como predijo Jeremías. Según Jeremías 39:6-7,
Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia suya en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos al rey Sedequías, y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Fue el último rey de la línea davídica en gobernar Judá como nación independiente. El asedio final de Jerusalén fue largo y brutal. Durante 18 meses, desde el año 588 hasta el 587 a.C., la ciudad estuvo rodeada por las fuerzas de Nabucodonosor. El hambre se volvió tan severa que, según las terribles palabras de Jeremías 19:9, les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en la angustia con que los estrecharán sus enemigos. Durante este tiempo de crisis, Jeremías continuó insistiendo en que la rendición era el único camino para salvar vidas. Esta postura le ganó la acusación de traición. Jeremías 38:4 registra: Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Con el permiso del débil rey Sedequías, estos oficiales tomaron a Jeremías y lo arrojaron a una cisterna lodosa para que muriera lentamente. Jeremías 38:6 describe: Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de 1200 Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Providencialmente, un funcionario etíope llamado Ebed-Melech intercedió por él ante el rey, argumentando que los príncipes habían actuado mal y que el profeta moriría de hambre en el fondo de la cisterna. Sedequías, en uno de sus raros momentos de decisión, autorizó a Ebed-Melech a rescatar a Jeremías con la ayuda de 30 hombres. Con cuidado especial, Ebed-Melech incluso proporcionó trapos viejos para que Jeremías se los pusiera bajo los sobacos para evitar que las sogas lo lastimaran al ser izado. Dios no olvidaría este acto de compasión, y más tarde, por medio de Jeremías, le prometió a Ebed-Melech que sobreviviría a la destrucción de la ciudad. Finalmente, en julio del 587 a.C., los babilonios lograron abrir una brecha en las murallas de Jerusalén. Sedequías y su ejército intentaron escapar de noche, pero fueron capturados en las llanuras de Jericó. El rey fue llevado ante Nabucodonosor en Ribla, donde presenció la ejecución de sus hijos antes de que le sacaran los ojos y lo llevaran encadenado a Babilonia. Un mes después, Nabuzaradán, capitán de la guardia de Nabucodonosor, supervisó la destrucción sistemática de Jerusalén. Jeremías 52:12-14 relata: En el mes quinto, a los 10 días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que servía al rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y quemó con fuego todo edificio grande. El magnífico templo de Salomón, centro de la adoración israelita durante más de 370 años, quedó reducido a escombros. Nabuzaradán también derribó todos los muros de Jerusalén en derredor. Jeremías 52:14, y deportó a la mayoría de la población sobreviviente a Babilonia, dejando solo a algunos de los más pobres para cuidar las viñas y los campos. En medio de esta catástrofe, Jeremías recibió un trato especial. Jeremías 39:11-12 explica: Y dio orden Nabucodonosor, rey de Babilonia, acerca de Jeremías a Nabuzaradán, capitán de la guardia, diciendo: Tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere.
Incluso el conquistador pagano reconocía que Jeremías había hablado la verdad. Se le ofreció ir cómodamente a Babilonia o quedarse en la tierra. Jeremías eligió permanecer con el remanente en Judá. Después de la destrucción de Jerusalén, Nabucodonosor nombró a Gedalías, hijo de Ahicam, como gobernador de los judíos que quedaron en la tierra. Gedalías estableció su sede en Mizpa, ya que Jerusalén estaba en ruinas. Era hijo de una familia que había protegido a Jeremías anteriormente, y él mismo parecía ser un hombre sensato y moderado. Mientras tanto, Jeremías había sido llevado encadenado junto con los demás cautivos hasta Ramá. Pero allí, Nabuzaradán lo liberó personalmente confirmando las instrucciones de Nabucodonosor. Según Jeremías 44:5, le dijo: «Ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven y yo velaré por ti, o si prefieres quedarte, quédate». Jeremías decidió quedarse con Gedalías en Mizpa. Bajo el gobierno de Gedalías hubo un breve período de estabilidad. Jeremías 49:10 registra cómo Gedalías tranquilizó a la población. «No tengáis temor de servir a los caldeos, habitad en la tierra y servid al rey de Babilonia, y os irá bien. Y he aquí que yo habito en Mizpa, para estar delante de los caldeos que vendrán a nosotros. Mas vosotros tomad el vino, los frutos del verano y el aceite, y ponedlos en vuestros almacenes, y quedaos en vuestras ciudades que habéis tomado». La vida estaba volviendo gradualmente a una apariencia de normalidad. La noticia de que existía un gobierno judío en la tierra atrajo a refugiados que habían huido a reinos vecinos, como Moab, Amón y Edom. Volvieron y recogieron vino y abundantes frutos. Jeremías 40:12. Parecía que a pesar de la tragedia había esperanza de reconstrucción. Sin embargo, esta paz duró poco. Ismael, hijo de Netanías, de linaje real, conspiró con Baalis, rey de los amonitas, para asesinar a Gedalías. Aunque Johanán, hijo de Carea, advirtió al gobernador sobre el complot, Gedalías no lo creyó, rechazando incluso la oferta de Johanán de eliminar secretamente a Ismael. Su confianza resultó fatal. Cuando Ismael y 10 hombres vinieron a comer con él en Mizpa, aprovecharon la hospitalidad para asesinarlo junto con los judíos y caldeos que estaban con él. Jeremías 41:2-3 describe este acto traicionero. Entonces se levantó Ismael, hijo de Netanías, y los 10 hombres que con él estaban, e hirieron a espada a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, matando así a quien el rey de Babilonia había puesto para gobernar la tierra. Ismael también mató a todos los judíos que estaban con Gedalías en Mizpa y a los soldados caldeos que allí se hallaron. Ismael no se detuvo ahí. Capturó a todos los sobrevivientes de Mizpa y se preparó para llevarlos como cautivos a Amón. Por fortuna, Johanán y otros capitanes se enteraron de lo sucedido y persiguieron a Ismael. Lo alcanzaron junto al estanque grande de Gabaón, donde los cautivos, al ver a Johanán, se alegraron y se pasaron a su bando. Ismael logró escapar con solo 8 hombres y huyó al territorio de los amonitas. Johanán y su grupo, temerosos de la represalia babilónica por el asesinato de Gedalías, decidieron huir a Egipto, a pesar de que los babilonios probablemente no los culparían por un crimen que no habían cometido. Pero antes quisieron consultar a Dios a través de Jeremías. La situación era tensa. El remanente liderado por Johanán estaba convencido de que debían huir a Egipto, pero quisieron dar una apariencia de piedad, consultando primero a Jehová. Se acercaron a Jeremías y le dijeron, según Jeremías 42:2-3, «Llegue ahora nuestra súplica delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues de muchos hemos quedado unos pocos, como nos ven tus ojos».
para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde debemos ir y lo que hemos de hacer. Jeremías accedió a consultar a Dios, y el grupo prometió solemnemente: sea Jehová entre nosotros testigo verdadero y fiel, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno o sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos. Jeremías 42, 5, 6. Parecía un compromiso sincero. Durante 10 días, Jeremías esperó la respuesta divina. Finalmente, reunió al grupo y les transmitió el claro mensaje de Dios: debían quedarse en Judá. Jeremías 42, 10, 12 registra: si os quedaréis en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis al rey de Babilonia, al cual tenéis temor, no lo temáis, dice Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré misericordia de vosotros, para que él tenga misericordia y os haga volver a vuestra tierra. Pero Jeremías también les advirtió severamente que si desobedecían e insistían en ir a Egipto, encontrarían allí exactamente los males que estaban tratando de evitar: guerra, hambre y pestilencia. La respuesta del grupo reveló que su consulta había sido una farsa. Nunca tuvieron la intención de obedecer si el mensaje no coincidía con sus planes. Jeremías 43, 2, 3 muestra su reacción. Habló Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices. ¿No te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir: no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruc, hijo de Nerías, te incita contra nosotros, para entregarnos en manos de los caldeos, para matarnos y hacernos transportar a Babilonia? Así, Johanán y los capitanes tomaron a todo el remanente de Judá, incluyendo a hombres, mujeres, niños y a las hijas del rey que Nabuzaradán había dejado con Gedalías. Y contra su voluntad llevaron también a Jeremías y a su fiel escriba Baruc. Cruzaron la frontera y llegaron hasta Tafnes, una ciudad en el delta del Nilo. En Tafnes, lejos de encontrar la seguridad que esperaban, los judíos recibieron por medio de Jeremías un mensaje aterrador. Dios le ordenó realizar otra acción simbólica, según Jeremías 43, 8, 10. Vino palabra de Jehová a Jeremías en Tafnes diciendo: toma en tu mano piedras grandes y cúbrelas de barro en el enladrillado que está a la puerta de la casa de Faraón en Tafnes, a vista de los hombres de Judá. Y diles: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y pondré su trono sobre estas piedras que he escondido, y extenderá su pabellón sobre ellas. Esta profecía se cumplió cuando Nabucodonosor invadió Egipto alrededor del 568 a.C., durante el reinado del faraón Amasis. La misma espada babilónica de la que habían huido los alcanzaría en su supuesto refugio. A pesar de haber presenciado la destrucción de Jerusalén como castigo por la idolatría, los judíos en Egipto pronto volvieron a sus viejos pecados. Jeremías descubrió que muchas familias estaban ofreciendo incienso y libaciones a la reina del cielo. Cuando los confrontó, recibió una respuesta desafiante. Las mujeres declararon en Jeremías 44, 16, 17: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y fuimos saciados de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Estas personas
habían llegado a la perversa conclusión de que sus desgracias comenzaron cuando dejaron de adorar a los ídolos. Durante la reforma de Josías, Jeremías respondió con su última profecía registrada, pronosticando que muy pocos de ellos volverían jamás a Judá y que verían la caída del faraón Ofra, Apries, como señal de la verdad de sus palabras. Sobre el final de la vida de Jeremías, la Biblia guarda silencio. Una tradición judía mencionada por autores cristianos antiguos como Tertuliano y Jerónimo sostiene que fue apedreado hasta la muerte por sus propios compatriotas en Egipto, exasperados por sus continuas denuncias. Lo que es cierto es que este fiel profeta nunca dejó de proclamar la palabra de Dios, incluso cuando esto significó décadas de rechazo, persecución y sufrimiento. Su legado continuó a través de su fiel escriba Baruch, quien preservó sus profecías para la posteridad. El libro de Baruch, aunque no forma parte del canon hebreo, refleja la profunda influencia que Jeremías tuvo sobre su asistente. Entre las contribuciones más conmovedoras de Jeremías a la literatura bíblica está el libro de Lamentaciones, una colección de 5 poemas elegíacos que lloran la destrucción de Jerusalén. Aunque el libro no menciona explícitamente a su autor, la tradición judía y cristiana lo atribuye a Jeremías, el testigo ocular de la catástrofe que describe con tanto dolor. El contexto histórico es claro. La ciudad santa yace en ruinas. El templo ha sido profanado y destruido, y el pueblo de Dios sufre bajo el yugo extranjero. Lamentaciones es el lamento funeral de una nación. Una característica distintiva de Lamentaciones es su sofisticada forma poética. Los primeros 4 capítulos son acrósticos, donde cada versículo o grupo de versículos comienza con una letra del alfabeto hebreo en orden secuencial. Este formato, que consta de 22 estrofas correspondientes a las 22 letras del alefato, sugiere que incluso en medio del caos más absoluto, el autor mantiene cierto control literario, recordándonos que el dolor estructurado y expresado puede ser parte del proceso de sanación. El primer poema, Lamentaciones 1, presenta a Jerusalén como una viuda desolada que llora su abandono. Lamentaciones 1:1-2 establece el tono. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele entre todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. El segundo poema, Lamentaciones 2, enfoca la ira divina contra Jerusalén, describiendo en detalle la destrucción de la ciudad como un acto deliberado de juicio divino. Lamentaciones 2:1 dice: «Cómo oscureció el Señor en su ira a la hija de Sión, derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel, y no se acordó del estrado de sus pies en el día de su ira». El tercer poema, Lamentaciones 3, el más largo, cambia a un tono más personal, donde el autor habla de su propio sufrimiento, que refleja el de la nación. Sin embargo, en medio de la oscuridad surge un rayo de esperanza. Lamentaciones 3, 21-23 contiene algunas de las palabras más conocidas del libro. «Esto traigo a mi corazón, por lo tanto esperaré, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». El cuarto poema, Lamentaciones 4, contrasta la gloria pasada con la miseria presente. Describe escenas horripilantes de hambre que llevaron incluso al canibalismo durante el asedio. Lamentaciones 4:10 registra: «Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos. Sus hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo». El quinto poema, Lamentaciones 5,
el único que no sigue el formato acróstico, es una oración colectiva pidiendo restauración. Termina con palabras de incertidumbre, pero también de reconocimiento de la soberanía divina. Lamentaciones 5, 19, 22 concluye: Tú, oh Jehová, permaneces para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tanto tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has airado contra nosotros en gran manera. Aunque Jeremías es conocido como el profeta del juicio y la destrucción, su mensaje no terminaba ahí. Intercalados entre sus severas advertencias hay pasajes de extraordinaria esperanza que apuntan a un futuro restaurado. Es como si Dios quisiera asegurar a su pueblo que incluso en el peor momento de castigo, no los había abandonado definitivamente. Uno de los actos simbólicos más poderosos ocurrió mientras Jerusalén estaba bajo asedio y Jeremías encarcelado en el patio de la guardia. En ese contexto improbable, su primo Hanamil vino a ofrecerle la compra de un campo en Anatot. A pesar de que la tierra estaba a punto de caer en manos enemigas, Jeremías, obedeciendo a Dios, completó la transacción con todas las formalidades legales. Jeremías 32, 9, 10 describe: Y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Este acto aparentemente ilógico era un poderoso símbolo de esperanza. Como explica Jeremías 32:15, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Dios estaba prometiendo que después del exilio vendría la restauración, a diferencia de los falsos profetas que prometían un regreso rápido. Jeremías anunció que el exilio duraría 70 años. Pero también prometió que después de ese tiempo, Dios visitaría a su pueblo y los haría volver a su tierra. Según Jeremías 29, 10, 11, porque así dijo Jehová: Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una de las promesas más significativas fue la del renuevo justo de la línea de David. En medio de la caída de la monarquía, Jeremías 23, 5, 6 anticipa: He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Esta profecía mesiánica señalaba más allá de la restauración nacional hacia la venida de un gobernante ideal que establecería un reinado de justicia perfecta. Pero quizás la contribución teológica más revolucionaria de Jeremías fue su profecía sobre el nuevo pacto, que trascendería y perfeccionaría el pacto mosaico. En Jeremías 31, 31, 34 declara: He aquí que vienen días, dice Jehová, en 1909, los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón.
Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Esta promesa señalaba una transformación interior, donde la ley no sería simplemente un código externo, sino un principio internalizado. La obediencia fluiría del corazón transformado, no del temor al castigo. El Nuevo Testamento identifica este nuevo pacto con la obra de Jesucristo. Hebreos 8:12. Jeremías también habló de la futura Jerusalén restaurada en términos gloriosos. Según Jeremías 33:9, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. La ciudad que había sido objeto de burla entre las naciones se convertiría en fuente de asombro por las bendiciones divinas. La promesa final incluye una hermosa imagen de restauración total. Jeremías 32:41 dice, y me alegraré con ellos, haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. El mismo Dios que había arrancado y derribado ahora, prometía plantar y edificar con pleno compromiso emocional. La influencia de Jeremías se extendió mucho más allá de su vida. Sus profecías tuvieron un impacto profundo en otros profetas contemporáneos y posteriores y siguen resonando hasta nuestros días. Ezequiel, que profetizó entre los exiliados en Babilonia, desarrolló muchos temas similares a los de Jeremías: la responsabilidad individual, la renovación interior y la restauración futura. Aunque sus estilos eran muy diferentes, Ezequiel con sus visiones cósmicas y Jeremías con su intensidad emocional, ambos predicaron un mensaje complementario al pueblo dividido de Dios. Daniel, otro profeta del exilio, encontró en los escritos de Jeremías la base para su propia comprensión profética. En Daniel 9:2 leemos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esta referencia a la profecía de los 70 años llevó a Daniel a una intensa sesión de oración que resultó en la revelación de las 70 semanas. Daniel 9:24-27, expandiendo la perspectiva profética hacia el futuro mesiánico. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo parece identificarse con el ministerio de Jeremías en varios momentos. Al llorar sobre Jerusalén, Lucas 19:41-44, o al purificar el templo, Mateo 21:12-13, Jesús actúa de manera reminiscente del antiguo profeta. De hecho, cuando pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre?, una de las respuestas es Jeremías, Mateo 16:14, indicando que algunas personas veían paralelos entre ambos. Más fundamentalmente, Jesús se presenta como el mediador del nuevo pacto que Jeremías había profetizado. En la última cena, toma la copa y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. La carta a los Hebreos elabora extensamente sobre cómo Cristo cumple y supera el antiguo sistema sacrificial, realizando plenamente la promesa del nuevo pacto. Hebreos 8:10. Jeremías también ha funcionado como una poderosa figura tipológica para el pueblo judío durante su larga historia de exilio y persecución. El profeta que lloró sobre Jerusalén y luego fue llevado a tierra extranjera se convirtió en un símbolo para la diáspora judía. Sus lamentaciones se leen anualmente en el día de Tisha B'Av, que conmemora la destrucción de ambos templos. Quizás el legado teológico más duradero de Jeremías
es su énfasis en la relación personal con Dios más allá de las estructuras institucionales. En un momento en que muchos judíos depositaban una confianza excesiva en el templo como garantía de la presencia divina, Jeremías insistió en que solo una relación genuina con Dios, marcada por la obediencia del corazón, podía asegurar su bendición. Este principio sigue siendo fundamental para la espiritualidad auténtica. La vida y mensaje de Jeremías nos desafían a nivel personal. Nos recuerda que la fidelidad a Dios a menudo implica nadar contra la corriente cultural, que la verdad puede ser impopular pero debe ser dicha, y que incluso cuando parece que todo está perdido, Dios sigue trabajando hacia la redención y restauración. El profeta que comenzó su ministerio como un joven inseguro y lo terminó como un anciano exiliado, nunca abandonó su llamado, a pesar del costo personal. En un mundo que valora el éxito visible, Jeremías nos recuerda que la verdadera grandeza a los ojos de Dios está en la fidelidad, incluso cuando los resultados inmediatos parezcan escasos. El mensaje profundo del profeta llorón sigue resonando a través de los siglos. Un Dios que juzga el pecado pero nunca abandona a su pueblo. Un Dios que arranca lo corrupto para plantar algo nuevo. Un Dios cuyas misericordias, como Jeremías descubrió en medio de la ruina, son nuevas cada mañana. Si te gustó conocer más sobre este profeta que le echó muchas ganas aunque nadie lo pelaba, no te quedes con las ganas de apoyar el canal. Órale, dale un clic al botón de suscribir ahorita mismo. Ya sabes que cada semana te traemos historias chingonas de la Biblia que no solo te entretienen, sino que te dejan una buena enseñanza para tu vida. Y si de plano te movió el corazón esta historia del profeta llorón, comparte este video con tus compas, tu familia o hasta con ese cuate que anda pasando por momentos difíciles y necesita recordar que, como le pasó a Jeremías, Dios nunca nos suelta aunque todo se vea bien oscuro. Deja tu comentario abajo contándonos qué parte de la historia de Jeremías te llegó más al corazón. ¿Te identificas con sus broncas? ¿O quizás con su valentía para decir la neta aunque nadie la quisiera escuchar? Nos vemos la próxima semana con otra historia bíblica bien padre. Recuerda, suscríbete, comparte y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo video. Gracias por ver el canal y que Dios te bendiga.